Gucerat versus Nelore pintado. ¿Estás eligiendo la raza equivocada para tu ganadería? Imagina invertir años en la cría y selección de una raza bovina solo para darte cuenta de que podrías haber estado trabajando con una raza más eficiente, más rentable y mejor adaptada a las condiciones de tu región. Es un error que puede costar millones y lamentablemente es más común de lo que piensas. ¿Podría ser que, sin saberlo, estás eligiendo la raza equivocada para tu ganadería? En el universo de las razas bovinas, el Gucerat y el Nelore pintado destacan, pero elegir entre ellos no es tan simple como parece. Es vital entender las diferencias, fortalezas y debilidades de cada una para asegurarte de que no estás comprometiendo el futuro de tu negocio ganadero. Origen y historia. Tanto el Gucerat como el Nelore tienen orígenes que se remontan a la India, pero sus trayectorias han sido distintas. El Gucerat, una raza originaria del estado de Gujarat en India, fue traída a Brasil en el siglo XIX. Esta raza fue apreciada por su resistencia, fortaleza y capacidad de adaptarse a diversas condiciones climáticas, especialmente en regiones cálidas y secas. El Nelore, por otro lado, también tiene raíces en India, pero proviene de la región de Nellore. Aunque inicialmente era conocido como Ongole, al ser importado a Brasil, adquirió el nombre de Nelore. Esta raza se ha convertido en la más popular en Brasil debido a su capacidad de prosperar en pastizales pobres y su resistencia a enfermedades tropicales. El Nelore pintado, una variante con patrones de color distintivos, ha ganado popularidad no solo por sus características productivas, sino también por su atractivo visual. Adaptabilidad y resistencia. Una de las principales preocupaciones en la ganadería es cómo una raza se adapta al entorno y cómo maneja los desafíos climáticos y de salud. Aquí es donde el Gucerat brilla. Esta raza ha demostrado ser extremadamente resistente a climas áridos y secos, lo que la hace ideal para regiones donde otras razas podrían no sobrevivir. Su capacidad para caminar largas distancias en busca de alimento y agua, junto con su resistencia a enfermedades comunes en climas cálidos, la convierte en una opción robusta para ganaderos en áreas desafiantes. El Nelore pintado, sin embargo, no se queda atrás. Aunque es igualmente resistente, el Nelore ha demostrado una mejor adaptabilidad a una variedad más amplia de condiciones climáticas. Desde los trópicos húmedos hasta las regiones semiáridas, el Nelore pintado mantiene su productividad. Además, su piel más pigmentada y su pelaje corto lo hacen menos susceptible a los efectos negativos de la radiación solar intensa, un factor importante en regiones tropicales. Productividad y rendimiento. Cuando se trata de productividad, el rendimiento de carne es un factor crucial para los ganaderos. El Gucerat es conocido por su gran tamaño y musculatura bien desarrollada. Este ganado tiene una excelente conversión alimenticia, lo que significa que pueden convertir eficientemente el alimento en peso corporal, un factor que los ganaderos aprecian para maximizar la producción de carne. Sin embargo, el Nelore pintado sobresale en eficiencia. Aunque no son tan grandes como los Gucerat, el Nelore pintado es extremadamente eficiente en la conversión alimenticia en condiciones de pastoreo extensivo. Su capacidad para sobrevivir y prosperar en pastos de baja calidad y aún así mantener una buena ganancia de peso, es una de las razones por las que esta raza es tan popular en Brasil y otros países tropicales. Reproducción y fertilidad. La fertilidad es otro aspecto esencial en la selección de una raza bovina, ya que afecta directamente la rentabilidad de una operación ganadera. El Gucerat es conocido por su alta fertilidad y por su capacidad de reproducirse en condiciones difíciles. Las vacas Gucerat tienen un historial de partos exitosos y suelen tener crías fuertes y saludables. El Nelore pintado también tiene una alta tasa de fertilidad, pero lo que realmente lo distingue es su precocidad sexual. Las hembras Nelore alcanzan la madurez reproductiva antes que muchas otras razas, lo que permite una mayor rotación de generaciones y un aumento en la productividad general del hato. Además, la facilidad de parto en las vacas Nelore reduce los riesgos y los costos asociados con las complicaciones en el parto. Calidad de carne. La calidad de la carne es un factor decisivo en el mercado, y aquí es donde las diferencias entre el Gucerat y el Nelore pintado pueden influir en la elección de una raza. La carne del Gucerat es conocida por ser magra, con un buen contenido de proteínas y baja en grasa. Es ideal para mercados que demandan carne saludable y de alta calidad. El Nelore pintado, aunque también produce carne de buena calidad, tiende a tener un contenido de grasa ligeramente superior, lo que la hace más jugosa y sabrosa. Esta característica es apreciada en mercados donde se valora el marmoleo en la carne.
Además, la carne del Nelore pintado suele ser más tierna, lo que la hace popular entre los consumidores. Impacto económico. Desde una perspectiva económica, ambas razas ofrecen ventajas, pero en diferentes contextos. El Gucerat, con su mayor tamaño y capacidad para producir carne magra, es ideal para mercados que valoran la carne con bajo contenido graso y para ganaderos que operan en regiones con recursos limitados. El Nelore pintado, por otro lado, ofrece un rendimiento económico superior en términos de eficiencia alimenticia y adaptación a diversas condiciones climáticas. Su capacidad para producir carne de buena calidad con un menor costo de producción lo convierte en una opción preferida para muchos ganaderos. Comportamiento y manejo. El comportamiento del ganado es otro aspecto importante a considerar, ya que afecta directamente el manejo y la seguridad en las operaciones ganaderas. El Gucerat es conocido por su temperamento tranquilo y dócil, lo que facilita su manejo incluso en operaciones a gran escala. Esta característica es especialmente importante para ganaderos que buscan minimizar el estrés en el ganado y reducir el riesgo de accidentes durante el manejo. El Nelore pintado, en comparación, puede ser más activo y menos dócil, lo que requiere un manejo más experimentado. Sin embargo, su comportamiento más enérgico también puede ser una ventaja en términos de supervivencia y resistencia, especialmente en entornos más desafiantes. Impacto ambiental. En la era de la sostenibilidad, el impacto ambiental de la ganadería es una consideración creciente. Aquí, ambas razas tienen ventajas. El Gucerat, con su capacidad para prosperar en áreas áridas y su bajo requerimiento de agua, es ideal para regiones donde la conservación de los recursos hídricos es crucial. El Nelore pintado, por otro lado, es eficiente en el uso de pastizales y tiene una huella de carbono relativamente baja debido a su eficiencia en la conversión alimenticia. Además, su adaptabilidad a diversas condiciones climáticas significa que puede ser criado en una variedad de entornos sin necesidad de grandes modificaciones en el uso de la tierra o los recursos. Salud y resistencia a enfermedades. La resistencia a enfermedades es una característica esencial en cualquier raza de ganado, y tanto el Gucerat como el Nelore pintado tienen fortalezas en este aspecto. El Gucerat es particularmente resistente a enfermedades que prevalecen en climas cálidos y secos, como la fiebre aftosa y la tripanosomiasis. Esta resistencia es vital para ganaderos en regiones donde estas enfermedades son comunes. El Nelore pintado también es resistente a una amplia gama de enfermedades, incluidas las enfermedades tropicales. Su piel pigmentada y pelaje corto ofrecen una protección adicional contra parásitos, como garrapatas y moscas, que pueden causar problemas significativos en otras razas. Comparación de costos. Los costos asociados con la cría de Gucerat y Nelore pintado pueden variar según la región y las condiciones específicas de la operación ganadera. El Gucerat, debido a su mayor tamaño, puede requerir más alimento, lo que puede aumentar los costos de alimentación. Sin embargo, su capacidad para sobrevivir en condiciones difíciles y su resistencia a enfermedades puede compensar estos costos adicionales. El Nelore pintado, con su eficiencia en la conversión alimenticia y su adaptabilidad a pastos de baja calidad, generalmente tiene costos de alimentación más bajos. Además, su precocidad sexual y facilidad de parto pueden reducir los costos asociados con la reproducción y el manejo del hato. Perspectivas futuras. En términos de futuro, ambas razas ofrecen oportunidades significativas para la ganadería, pero en diferentes contextos. El Gucerat, con su robustez y adaptabilidad a climas áridos, es una opción segura para ganaderos en regiones donde las condiciones climáticas son un desafío. Su capacidad para producir carne magra también lo posiciona bien en mercados que valoran la carne saludable. El Nelore pintado, con su adaptabilidad y eficiencia, es ideal para una ganadería sostenible y rentable en una variedad de entornos. Su popularidad en Brasil y otros países tropicales es un testimonio de su éxito y su potencial para seguir siendo una raza dominante en la ganadería. Elegir entre el Gucerat y el Nelore pintado no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Ambas razas tienen fortalezas significativas y pueden ofrecer ventajas dependiendo de las necesidades específicas de tu operación ganadera. Mientras que el Gucerat es ideal para regiones áridas y mercados que demandan carne magra, el Nelore pintado es una opción excelente para ganaderos que buscan eficiencia, adaptabilidad y una carne de calidad superior. La clave está en evaluar las condiciones de tu entorno, las demandas del mercado y tus objetivos a largo plazo. Solo entonces podrás tomar una decisión informada que maximice la rentabilidad y el éxito de tu negocio ganadero. No subestimes el impacto que la elección de la raza correcta puede tener en el futuro de tu ganadería,
Es una decisión que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.